Jiménez, que es conservadora del Museo Naval de Madrid, a quien agradezco su generosidad por impartir esta conferencia dentro del ciclo que hemos organizado este año desde nuestra asociación de amigos. Berta va a hablarnos sobre un tema de grandísimo interés para todos, pero especialmente para los que amamos la historia de España y de México. Pocos saben hoy en día que a finales del virreinato de la Nueva España y a principios de la República de México, tras su independencia de España que culminó en 1821, unas 3/4 partes del territorio actual de los Estados Unidos de América pertenecía al Virreinato de Nueva España e inmediatamente después a la incipiente República de México. Estamos hablando de hace menos de 2 siglos. Pero el historiador oficial de impronta anglosajona ha ocultado increíble y sistemáticamente este legado histórico de matriz hispánica a varias generaciones de norteamericanos, cuya memoria es preciso recuperar para poner en valor los legados históricos de España y México en tierras de Norteamérica. De este tema, precisamente, va a tratar nuestra invitada de hoy, Berta Gasca, que está organizando como cocomisaria una gran exposición temporal en el Museo Naval de Madrid sobre la presencia española desde el siglo XVI en los territorios de Norteamérica, así como la participación del Reino de España en la Guerra de Independencia de las 13 colonias inglesas en el siglo XIX. Y es que son casi 300 años de huella española en los actuales Estados Unidos de América. Desde el descubrimiento de la Florida por Juan Ponce de León en 1513 hasta 1821 y varias décadas de huella de la nueva nación mexicana, sobre las que Berta precisamente nos va a disertar. Y ahora os quiero contar un poco, presentaros a Berta. Berta es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid en 1999. Es miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores del Estado desde octubre del año 2000. También desde el 2018 es jefe del área de conservación y restauración del Museo Naval de Madrid y responsable de las colecciones de numismática y etnografía. Fue coordinadora del montaje y conservación de la exposición que hubo Asia y el Museo Naval en el 2018-2019 y ha sido coordinadora de diseño, montaje e iluminación de la nueva exposición permanente del Museo Naval, inaugurada en octubre del 2020, hace muy poco tiempo, y que estamos deseando organizar una visita para los amigos del museo, cuando sea posible. También desde el 2005 al 2018 fue directora técnica del Museo Naval de San Fernando, en Cádiz, y con anterioridad a ello se inició en el mundo museístico, desarrollando su labor profesional durante 2 años en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid. Así que, sin más, Berta, te cedo la palabra y estamos deseando escucharte. Ruego a todos que silencien sus micrófonos para que no haya ninguna interferencia y así Berta pueda exponer bien. Muchas gracias. Muy bien. Berta, activa tu micrófono, Berta, por favor. ¿Me oís? Ahora sí, vale. Perfecto. Muchísimas gracias Macarena, muchísimas gracias Nacho y a toda la asociación
bueno, pues haberme invitado a este ciclo de conferencias. Estoy encantada. Y bueno, pues voy a empezar ya. Voy a compartir pantalla. A ver si consigo. A ver si lo consigo. Bien. Muy bien, Berta. ¿Se ve? Perfecto. Bien. Bueno, pues muchísimas buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta iniciativa en este nuevo formato digital en el que estamos todos intentando acostumbrarnos. Y bueno, pues espero que dentro de poco tiempo podamos pues hacerlo, que podamos vernos las caras y bueno, pues, volver un poco a lo que había antes. Y luego también pues encantada de los que están al otro lado del mundo y en otros países, pues bueno, pues también es una iniciativa que nos acerca a todos, así que estoy encantada. Muchas gracias a los que conozco, que os he visto que habéis ido llegando, y a los que no conozco, pues enormemente honrada de que queráis acudir a esta charla y que, bueno, pues que pasemos este rato también juntos. Antes de iniciar también la ponencia, quería dar las gracias por esta cartografía que vamos a ver, pues quería dar las gracias a un compañero del Museo Naval, que es el conservador de cartografía, José María Moreno, y todas estas cartas náuticas que vamos a ver, bueno, cartas y mapas de todo tipo, pues son de su colección y que tan amablemente pues me ha ayudado a preparar, ¿no? Cuando Macarena me preguntó qué tema podría ser interesante para este ciclo de conferencias, pues inmediatamente pensé en algo que pudiera hermanar al Museo de América con el museo en el que yo trabajo, que es el Museo Naval, porque realmente son dos museos como muy hermanos, ¿no? Cuando uno piensa en América no puede dejar de lado, dejar de pensar en todos esos viajes transoceánicos de tantos siglos, en esos barcos y en esos marinos que los manejaban y bueno, pues no se puede entender América sin el ámbito naval. Lo cierto es que se me ocurrió un tema que, como ha dicho Macarena, estamos trabajando desde el museo, pues porque fuera de los círculos académicos se conoce muy poco o prácticamente nada. Y es esta presencia de España en los territorios de Norteamérica, pero concretamente de lo que hoy conocemos como Estados Unidos y Canadá. Es un hecho que efectivamente duró más de 300 años, a partir de 1821, el momento en el que España pierde el último de sus territorios en lo que hoy día es Estados Unidos, que es la Florida, y tiene que venderlo, ¿no? Es un tema que resulta bastante llamativo, que no se haya estudiado tanto y que no haya tenido tanto reconocimiento y que no se conozca tanto desde España y desde luego tampoco desde Estados Unidos. Sí es cierto que en los últimos años existen varias instituciones que han realizado una serie de actividades y de publicaciones para dar difusión a este tema y situarlo en el lugar que le corresponde tanto en la historia americana como en la historia de España. Y desde el Museo Naval pues queríamos formar parte de este proceso investigador y difusor. Lo habitual es que cuando hablamos de la colonización europea de los territorios de América del Norte, lo liguemos inmediatamente a Inglaterra, a Holanda, a Francia, Dinamarca, básicamente Inglaterra, por supuesto, pero no se nos olvida esa parte de España. Y la realidad es que España ya había llegado y explorado todo el territorio un siglo antes de que lo hiciera el Mayflower en 1620. Entonces, ¿cómo se organizaban las exploraciones de los nuevos territorios descubiertos por la monarquía española? Pues al encontrarse con un nuevo mundo, un nuevo continente, muchos aventureros se embarcaron en los primeros viajes de exploración. Vamos a recapitular un poco. Cristóbal Colón y su tripulación pisaron tierras americanas en octubre de 1492 y, como ya sabemos de sobra, no estaba seguro de haber descubierto nada, sino haber alcanzado su objetivo, que era llegar a las Indias por Occidente. Ahí dan comienzo las primeras exploraciones de las islas de las Antillas, hasta que se adentran tierra adentro o a tierra firme, y poco a poco se dieron cuenta de que era una tierra que no estaba conectada con Europa. Habían topado con algo que no podían imaginar y que había que descubrir para poder situarlo en el mapa.
A Colón, los reyes católicos le concedieron los títulos de almirante, que equivale a adelantado, de gobernador y con el tiempo de virrey. Este sistema es el que se siguió siempre en la gran cantidad de exploraciones que habían de venir con el tiempo. Pero, ¿qué significa esto de adelantado o almirante? ¿Qué es esta figura? Pues toda exploración que se emprendiera era preciso que se aprobara por la corona. Al contrario que otros estados europeos, la monarquía española seguía este procedimiento sin excepción. La figura del adelantado no era algo nuevo realmente. Es una figura de origen medieval, pero que en estos viajes que se emprendieron a las Indias occidentales es cuando adquiere verdadera relevancia y trascendencia, dotándolo de nuevas competencias. Un adelantado era un oficial al servicio de la monarquía, se le concedían competencias judiciales, administrativas y militares. Este oficial real era quien proponía al rey una nueva expedición, siempre repitiendo el mismo patrón con dos objetivos muy claros. El primero de ellos, descubrir nuevas tierras e incorporarlas a la corona. Y el segundo, evangelizar a los habitantes que fueran encontrando. ¿Y por qué evangelizar? Pues porque los cristianos del siglo XVI se tomaban muy en serio aquello de dar testimonio, de dar a conocer a todo ser humano, da igual su condición o raza, la buena noticia de Jesucristo como un derecho que no se debe privar a nadie. Estos dos objetivos eran, para los hombres del siglo XVI, lo más noble a lo que se podía aspirar en la vida. ¿Cómo se producían estos asentamientos? Pues es un sistema muy similar al que realizó el Imperio Romano durante la romanización de Europa, con un sistema administrativo prácticamente igual. Los territorios primero se exploraban para saber si podían ser adecuados para establecer un asentamiento y luego, si era viable, se convertían en asentamientos estables en los que familias poblaban las tierras y éstas pasaban a incorporarse como provincias del reino. Por tanto, eran territorios que formaban parte del reino, como cualquier otro territorio peninsular, sin ninguna distinción. De hecho, es curioso observar que ya en tiempos de Felipe II se prohibió el término conquistador, porque lo que querían eran ser pobladores, pacificadores, que era como se denominaban, para poder convivir. Otro hecho fundamental que diferenciaba a España de otras potencias, como las que hemos hablado, como Francia, como Inglaterra o Dinamarca, eran las leyes, la legislación que se estableció. Las conocidas como leyes de Indias se formularon para evitar abusos que se habían producido en los primeros años de la carrera de Indias. Se legislaba la vida social, la vida política y la vida económica. Llama la atención que se otorgaran derechos a los indígenas desde casi el principio, rechazando la esclavitud ya desde 1512. Sí es verdad que tanto lo que se conoce como el requerimiento como la encomienda fueron unas exigencias abusivas, pero hubo voces que desde muy temprano, como las del dominico Fray Bartolomé de las Casas, que lucharon por eliminarlas y abogaban por una libertad de los indígenas, buscando su protección para otorgarles el derecho a una vida próspera y en paz con los nuevos habitantes europeos. No es de extrañar que hubiera gente que luchara por estos derechos si pensamos que era el tiempo del humanismo y que los dominicos precisamente son uno de sus principales impulsores. Una vez que prosperaba un asentamiento, se fundaba una ciudad con el objetivo de crear una provincia con su correspondiente gobernador, es decir, de adelantado a gobernador. El adelantado se convertía así en ese gobernador y con las leyes de Indias quedaba especificado cuáles serían sus deberes, sus atribuciones y sus competencias. Estas provincias agrupadas acabarían conformando lo que hoy conocemos como virreinatos. De nuevo, no es una figura nueva creada para América, aunque sí tuvo su máximo desarrollo en estas tierras. Hay que pensar que ya en época de los reyes católicos España acumulaba muchos reinos y no todos estaban en la península ibérica. Por ejemplo, los reinos en Italia, Sicilia. Entonces, esta figura de virrey
servía para la administración de estos territorios y mucho mejor en América, que se iban adhiriendo a la monarquía y requerían de un sistema administrativo que representara fielmente al rey, como si el propio rey estuviera en dichos territorios y no en otro continente al otro lado del mundo. En cuanto a los viajes de exploración, desde las Antillas se da el salto a tierra firme y concretamente en este caso que nos ocupa hacia el norte. Pero ¿cuándo llegan estos primeros europeos al norte? Bueno, pues el primer europeo conocido en poner pie en tierras de Norteamérica, lo que, insisto, es hoy Estados Unidos, es Juan Ponce de León, en 1513. Juan Ponce de León llevaba siendo gobernador de Puerto Rico, de la isla de Puerto Rico, desde 1509 y propuso al rey un viaje de exploración hacia el norte, buscando la fuente de la eterna juventud. Y es que es muy curioso ver cómo se repetía de forma sistemática que los viajes tuvieran como motor de impulso antiguas leyendas que narraban la existencia de lugares míticos cargados de tesoros y de magia, tal y como contaba, por ejemplo, Herodoto en sus libros de viajes o en historias orientales como en las novelas de Alejandro Magno, muy populares todas en España desde la Edad Media. Llegó a lo que hoy día es Cabo Cañaveral en 1513, como he dicho, el día de Domingo de Resurrección, es el día de Pascua Florida, y este fue el motivo por el que se le impuso este nombre a los nuevos territorios descubiertos. Hicieron, a su vez, otro descubrimiento trascendental para la historia de la navegación, ya que al explorar las costas desde el norte de Florida hacia el sur, además con el viento en popa, se dieron cuenta de que existía una potente corriente marítima que les hacía retroceder a pesar de que el barco tendría que ir hacia adelante con ese viento de popa. Y esa corriente que descubrieron no es otra que la corriente del Golfo y que enseguida, que recorría además todo el Caribe hacia el océano y que les ayudó en su ruta de regreso a Europa para hacer la ruta muchísimo más rápida. Bien, durante estos primeros años del siglo se organizaron diversas exploraciones que llegaron hasta muy al norte. Además, en este caso, como en esta diapositiva que tenemos aquí, de cartografiar desde muy temprano todo el Golfo de México, como es esta expedición de Francisco de Garay, con el piloto Alonso Álvarez de Pineda, quien cartografió por primera vez, como vemos, todo el Golfo de México de forma pues, excepcional. Ahora les voy a mostrar un padrón real de Diego Rivera, conservado en el Museo Naval, que es una copia del siglo XIX, en el que ya se ven todos los territorios descubiertos. Este tipo de mapas era fundamental para ir adhiriendo toda la cartografía y todos los conocimientos que se iban adquiriendo a lo largo de estas expediciones. Y acercándonos un poco más, vemos, esto es el Golfo de México, que hemos dicho, es el descubrimiento de Garay, vemos que aparece Tierra de Garay. La siguiente expedición sería la de Lucas Vázquez de Ayllón, Tierra de Ayllón, que trató de establecer un asentamiento estable en lo que él denominó la Tierra de Chicora, lo que es las Carolinas y Virginia. Y luego, otra de las expediciones es un poco más al norte, hacia Nueva Escocia, Esteban Gómez, en 1525. En este caso, el objetivo era tratar de buscar un paso que uniera el Océano Atlántico, con el Océano Pacífico. No es de extrañar, sabiendo que Magallanes, la expedición de Magallanes, Elcano había regresado a España con éxito, Magallanes había descubierto el estrecho de Magallanes y era algo que se quería conseguir también desde Norteamérica, que obviamente no se consiguió. Y bueno, pues es que es verdad que estos dos objetivos, establecer asentamientos, descubrir tierras nuevas y encontrar el paso del noroeste, eran lo que guiaban estas expediciones de todos estos años.
establecer asentamientos estables seguía siendo algo prácticamente imposible, porque el terreno era demasiado pantanoso, la crudeza y los fuertes contrastes de la climatología norteamericana muchas veces les impedían avanzar. Y el tercer factor era la relación con los nativos que iban encontrando, con los indígenas, que era muy diferente a lo que se habían encontrado estos exploradores en el resto de América. Y le resultaba terriblemente complicado establecer un asentamiento estable, ese asentamiento tan ansiado. Otra de las grandes expediciones, la que realizó Pánfilo de Narváez en 1528 junto al jerezano Alvar Núñez Cabeza de Vaca, es una de las más significativas por lo amplia y la gran cantidad de territorio que se exploró. Fue especialmente relevante porque luego además sirvió como base para la de Hernando de Soto, que hablaremos, y durante 8 años pues, recorrieron pues, toda esta cantidad de territorios que estamos viendo aquí. Una expedición cargada de contratiempos, repitiéndose siempre los mismos factores que he comentado hace un rato: el terreno, la climatología y la agresividad con la que se encontraban la relación con esos pueblos nativos. Atravesaron desde la Florida los territorios que hoy ocupan Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, Arizona, Nuevo México, llegando hasta California. De nuevo, el motor que les impulsaba, a pesar de lo duro que les resultaba el viaje, era la ilusión de encontrar grandes riquezas y tierras de leyenda que adherir a la monarquía y al rey. Esta expedición solo la terminaron 4 hombres, entre ellos el propio Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Fueron hechos prisioneros en una isla cerca de Texas, donde pone muerte de Narváez, una isla que se llamaba Malado, hoy muy conocida porque es Galveston. Cabeza de Vaca enseguida destacó por sus dotes de liderazgo y por una suerte de rituales de sanación que realizaba a través de oraciones cristianas que mezclaba con el chamanismo local y que le dio gran fama porque consiguió curar a muchos indígenas, y no solamente en la isla, sino en diferentes tribus del entorno. De esta manera consiguió escapar con los otros 3 hombres y se convirtió en una expedición muy importante, llegando a la Ciudad de México, y se conserva una descripción muy detallada de todos estos pueblos indígenas con los que convivieron, que se conoce como naufragios y comentarios. De esta misma expedición surgió además un falso mito de que habían encontrado la ciudad de Cíbola, una que vemos aquí en este mapa arriba, una de las 7 ciudades legendarias que se conocían en España a través de una leyenda que todavía perduraba desde el siglo XIII. Un fraile franciscano, Fray Marcos de Niza, en la Ciudad de México, pues inventó esta historia y bueno, pues consiguió convencer al virrey de Nueva España para que se organizara una nueva expedición, que es el caso de la expedición de Vázquez Coronado en 1540 a través de Arizona, Nuevo México, Kansas, Oklahoma hacia el norte, buscando esta ciudad cargada de tesoros, pero que no existió nunca. Bien, pues las consecuencias de este primer periodo expedicionario, en el que no se consiguen todavía fundar ciudades, pero dieron como resultado que el rey de España, Carlos I, pudiese controlar el conocimiento que arrojaba toda esta cartografía que se iba produciendo en estos nuevos territorios tan al norte, desde la bahía del río Hudson hasta la desembocadura del río Grande, además de toda la costa del Pacífico, lo que hoy es California hasta Aragón, con expediciones expediciones que habían sido promovidas por Hernán Cortés. Como ya he anticipado, con la expedición de Narváez y de Cabeza de Vaca, otra de las grandes expediciones muy similar y muy al hilo de la anterior fue la que organizó Hernando de Soto en 1539. De nuevo, el objetivo era conseguir establecer un asentamiento. Se enviaron más de 600 hombres, entre los que se encontraban misioneros, ingenieros, herreros, artesanos de todo tipo, granjeros, comerciantes, además
de una gran cantidad de enseres, ganado, caballos, todo traído desde la península para tratar de establecer un asentamiento, pero no se consiguió. De nuevo, la relación con los pueblos indígenas que iban encontrando no conseguían entablar ningún tipo de convivencia, los enfrentamientos eran constantes y de esta expedición lo más destacado, una de las cosas más destacadas, es que se llegó a remontar el río Mississippi, convirtiéndose así en los primeros europeos en alcanzar este grandioso río norteamericano y explorarlo. Continuaron por Arkansas, Oklahoma, Texas. Este cuadro que he puesto, que está en el Museo Naval, pintado por Rafael Monleón, representa la muerte de Hernando de Soto y es muy importante porque en 1542 muere Hernando de Soto de fiebres y tenía una fama de ser inmortal y sus compañeros de expedición decidieron ocultar el cadáver tirándolo al río, lastrándolo en el río, para continuar utilizando la fama de inmortal y causar temor entre los indígenas para poder regresar. Tenemos que esperar hasta 1565, cuando se funda la primera ciudad, el primer asentamiento estable en los territorios que hoy son Estados Unidos. Es la ciudad de San Agustín de la Florida, fundada por Pedro Menéndez de Avilés. El rey Felipe II le nombró adelantado mayor perpetuo de la Florida para pacificar y recuperar territorios que eran de la corona española y que franceses hugonotes protestantes habían tomado en posesión durante esos años. Habían levantado un fuerte por Caroline y el rey tenía la pretensión de recuperar esos territorios y encomienda a Avilés que realice esta tarea, la cual realiza con éxito, funda la ciudad de San Agustín de la Florida y es, como he comentado, la ciudad más antigua de hoy día de los Estados Unidos. Avilés no fue solo un gran expedicionario, sino además un gran marino. No puedo detenerme a explicar la vida de Pedro Menéndez de Avilés, que es apasionante, pero sí quisiera destacar que gracias a un sistema que él ideó y que organizó y que dejó por escrito, organizó lo que son las flotas de galeones y que propició el gran éxito del sistema comercial entre España y el Nuevo Mundo, que hoy se conoce como la Ruta del Galeón de Manila. Bien, otra de las ciudades que enseguida se fundaron, muy importante, fue la ciudad de Santa Fe. Todo el territorio que abarcaba las costas orientales de América, hasta lo que hoy es California, había sido explorado y cartografiado. Y el virreinato de Nueva España quería crecer hacia el norte, y así lo hizo. Se fundó esta ciudad de Santa Fe, en la nueva provincia de Nuevo México, en 1598, ya por un adelantado que había nacido en América, en Zacatecas, y que llegó a ser gobernador de esta nueva provincia. Además, extendió el Camino Real, lo que se conocía como el Camino Real, desde la Ciudad de México, más de 1000 kilómetros hacia el norte, por donde viajaban cada 3 años unas caravanas de carromatos repletos de familias para colonizar y para asentar estas tierras. Esta región estaba poblada por lo que se conocen como los indios pueblo. Eran un tipo de indígenas sedentarios, agricultores, con los que resultaba más sencilla la convivencia. Rodeado de estos indios pueblo estaban los conocidos como indios de las praderas, que eran nómadas y cazadores, bastante más agresivos y que conocemos como los apaches, los comanches, navajos, sius, muy conocidos por las películas del oeste, pero que ya durante varios siglos convivieron con los españoles. La convivencia se hacía realmente dura, pero llama la atención que existía un momento de pacificación cuando se producían unas ferias comerciales en el entorno de esta nueva ciudad fundada de Santa Fe.
que se conocía, este periodo de pacificación se conocía como la tregua de Dios, que luego bueno, pues, explicaré un poco mejor. Está el caso de California, ¿no? Seguir avanzando hacia el oeste. Como he comentado, Hernán Cortés en 1532 ya había organizado una serie de expediciones para explorar y para tratar de crear asentamientos en California. Las costas de California eran muy importantes porque eran las que acogían la ruta de vuelta del galeón de Manila desde Filipinas. Y realmente se quería establecer una serie de asentamientos para poder acoger esa llegada, ¿no? Pero de nuevo resultó bastante complicado. El expedicionario Juan Rodríguez Cabrillo había realizado una gran exploración en 1542 y consiguió establecer pues, bueno, pues todo lo que era la orografía de California. Su objetivo también era encontrar un paso, como he dicho, igual que Esteban Gómez del Atlántico al Pacífico, Cabrillo intentó buscar un paso que uniera desde el otro lado, desde el Pacífico hacia el Atlántico. Estas exploraciones se van repitiendo a lo largo de los siglos. En el siglo XVI ya se buscan, en el XVII, en el XVIII, en el XVIII es cuando realmente se dan cuenta de que no existe. Hubiera sido un paso realmente importante porque, como digo, la ruta del galeón de Manila de regreso a España era por donde quería atravesar, ¿no? Como sabemos, es algo imposible y luego lo veremos porque realmente hay que subir hasta latitudes muy altas y atravesar el círculo polar ártico, que es en aquella época imposible. Desde Santa Fe a California, a lo largo de todo el siglo XVII, se fundaron una serie de misiones, primero por parte de los jesuitas, con el padre Francisco Quino, a través del desierto de Sonora, pero que en el siglo XVIII, en la época de Carlos III, los jesuitas caen en desgracia, son expulsados de España y estas misiones pasan a los franciscanos, con el mallorquín Fray Junípero Serra avanzando hacia el oeste y hacia el norte. Lo cierto es que Fray Junípero Serra siempre ha sido una figura muy respetada y muy reconocida por esta labor, por este tipo de misiones que tuvieron un gran éxito, fueron asentamientos muy estables y lo cierto es que el propio Estado de California propuso una estatua de Fray Junípero Serra que hoy está en el Salón de Esculturas del Capitolio de Washington, siendo el único español que está en esta estancia del Capitolio. Y como decía, este paso del noroeste nunca fue olvidado, ¿no? Ya en el siglo XVIII siguieron intentando encontrar este paso al noroeste, que era otro de sus objetivos fundamentales en estas exploraciones. La verdad es que fueron dos tipos de exploraciones concretas. Unas las realizó Juan Francisco Bodega y Cuadra y la otra se realizó en el marco de la gran expedición científica y geopolítica de Malaspina y Bustamante. En el caso de Bodega y Cuadra, mexicano de nacimiento, marino, realizó varias expediciones científicas para conocer estos territorios del noroeste. No solo buscaba encontrar el paso, sino también identificar posibles asentamientos del Imperio ruso que parecía que estaban asentándose en territorios de la corona española. No hay que olvidar que la Rusia de los zares acababa de descubrir el estrecho de Bering y tenía un acceso a toda esta zona del norte. Otra de las expediciones, lo que se le encomendó a Bodega y Cuadra fue llevar a cabo en la isla de Nuuk unas negociaciones con George Vancouver con el fin de mantener la soberanía de España en estos territorios. Pero lo cierto es que a finales de este siglo XVIII la presencia española pues, no se consigue y
se interrumpe la presencia española en territorios tan al norte. Durante el desarrollo de la expedición de Alejandro Malaspina y José de Bustamante, se envió una delegación de esta expedición con las corbetas mexicana y con la corbeta mexicana, la Sutil y mexicana, con Alcalá Galiano y con Valdés, y realizaron una expedición de toda esta zona norte, llegando hasta Alaska, y fue durante estas expediciones las que se comprobó que no existía tal paso. En 1791 se da por zanjado el asunto. Aquí podemos ver cómo hay que subir a unas latitudes muy, muy altas y que no tienen nada que ver con el cono sur. Bien, en cuanto al legado español, una vez visto un poco por encima, porque realmente fueron tantas expediciones, son 3 siglos de expediciones, 3 siglos de asentamientos, cabría preguntarse durante este tiempo qué influencia ejerció España en cuanto a cultura, costumbres y tradiciones. Bueno, pues dice el escritor Charles Fletcher Loomis en su libro de 1893, Spanish Pioneers, que desgraciadamente no se ha hecho justicia a estos exploradores españoles. Exploración que, como hemos visto, fue larga y complicada, llena de peligros y que imposibilitó durante muchísimos años asentamientos reales y estables, y que, en cambio, sí se habían producido en otras zonas de América. Y que estas exploraciones y estos asentamientos abrieron grandes caminos que facilitaron enormemente la colonización anglosajona posterior. La cultura española sí está muy presente en estos territorios de lo que hoy son los Estados Unidos. Como hemos visto, son más de 300 años de convivencia de España, del virreinato de Nueva España, que se trasladaban familias enteras llevando sus tradiciones, además de todos sus objetos personales para la vida cotidiana, la artesanía y la forma de trabajar la tierra, entre algunos ejemplos. ¿Cómo se asentaban estas familias, tanto españolas como mexicanas, tan emprendedoras en estos nuevos territorios? Bueno, pues lo hemos anticipado un poco a lo largo de toda esta parte expedicionaria, ¿no? El sistema de asentamiento español se repitió de forma constante a lo largo de los siglos, casi sin apenas cambios. Una de las instituciones primordiales, como hemos visto, es la misión. Hemos visto que es obligación de cualquier cristiano católico llevar el mensaje del Evangelio a todos los pueblos de la tierra. Misión significa trabajo, función, servicio, encargo, lo que se debía llevar a cabo sin desfallecer. Es de justicia no negar a nadie el conocimiento de lo que se cree verdadero, porque los seres humanos convivimos en comunidad, no de forma individual. Cuando llegaban a un nuevo territorio se buscaba la convivencia pacífica con los nativos del lugar. ¿Cómo se llevaban a cabo estas misiones? Bueno, pues siempre se iniciaba con una pareja de frailes que se adelantaban para sentarse en un territorio, se predicaba a los nativos y se les enseñaba el conocimiento que tenían de las técnicas agrícolas y de los nuevos cultivos que se importaban. Por ejemplo, los cereales, las legumbres, la vid. También el manejo de la ganadería, además de todo tipo de oficios que les pudieran ser útiles para la vida en comunidad, como por ejemplo el curtido de pieles, es decir, la artesanía del cuero, que no olvidemos que en la propia España es de tradición musulmana, la herrería, la cerámica, se procuraba la alfabetización y el estudio de las artes. La idea era de que tras unos años la misión se convirtiera en una población autónoma, muchas veces regidas por los propios nativos, y que la convivencia se produjera de forma pacífica. Después continuaba avanzando por el territorio siguiendo el mismo modelo. Otro de estas instituciones es el rancho, que es un tipo de conjunto de edificaciones fortificadas muy propio de las zonas fronterizas, que continuamente estaban siendo asediadas, y era un sistema arquitectónico
que hoy nos puede parecer un poco monolítico, precisamente por su carácter defensivo, tratando de evitar puntos débiles, como pueden ser vanos, haciéndolos muy pequeños, y bueno, pues que se convirtiera pues eso, como en una fortaleza. Es una arquitectura que además es híbrida, con materiales autóctonos, pero que importa una serie de cosas, pues como por ejemplo la rejería o grandes vigas de madera para este tipo de arquitectura. El enlucido exterior era de cal blanca o de cal mezclada con arcilla, dándole este color terroso tan característico. Y también es muy curioso ver que el trazado interior de las estancias también se importa, como son, por ejemplo, las azoteas, donde eran unas azoteas donde se secaban los alimentos para su conservación, o los zaguanes, o el patio con una fuente en el centro, o el embaldosado de cerámica, tanto en los paramentos como en los suelos. Otro de los elementos eran los corredores y las galerías, que ayudaban a mitigar el calor en estas zonas. Y luego, pues toda una serie de estancias que, tal y como estamos viendo, recuerdan terriblemente a las casas andaluzas del entorno de las marismas del Guadalquivir. Y es que todo este territorio recordaba muchísimo, eran unos terrenos muy parecidos a lo que son el entorno de la desembocadura del río Guadalquivir, tanto en Huelva como en la zona de Cádiz. Y todo esto se importa al Nuevo Mundo. Otra de las instituciones es el presidio. Este tipo de edificación también es característico de tierras de frontera y resultaba esencial para las misiones, para su protección. Son el origen de lo que luego serán los fuertes del oeste americano. Allí se alojaban un pequeño ejército para garantizar la paz y controlar pues, posibles ataques, pillajes. Estos ejércitos son los dragones de Cuera, quienes ejercían toda esta labor de vigilancia. Voy a retroceder porque esto es un dragón de Cuera y claramente la indumentaria que se había traído al Nuevo Mundo recuerda mucho, y luego lo veremos, a toda esa cultura andaluza. Bien, otro de los puntos importantes a destacar son los caminos reales, que hace un rato pues, he comentado cómo se extendió el camino real hacia el norte, desde la Ciudad de México hacia Santa Fe. Estos caminos se fueron abriendo para garantizar el abastecimiento de las misiones y de las nuevas ciudades. En la Florida se crearon 2 caminos que enlazaban todas las misiones que se fundaron durante los primeros tiempos hasta la colonización británica, que fueron destruidas. Pero quizás el más extenso de los caminos es este camino que hemos hablado antes, el Camino Real de Tierra Adentro, que partía de la Ciudad de México hasta Santa Fe. Como he comentado, cada 3 años se organizaba una caravana. Esta caravana se conoce como conducta. Además, si nos fijamos, recuerda mucho a las romerías españolas, como la propia romería a la Aldea del Rocío, y la propia Aldea del Rocío recuerda muchísimo a estas nuevas ciudades que se iban fundando, con lo cual está clarísimo el paralelismo. También había, este mapa es muy interesante, desde 1811, de las expediciones que realizó Alexander von Humboldt, en el que se ven pues, todos estos caminos. Texas también tenía un camino real, conocido como los Adaes. En el siglo XVIII, el gobernador de Nuevo México, Juan Bautista de Anza, es el primer mapa que he puesto, crea lo que se conocía como la Ruta de Anza para atraer nuevas familias y poder colonizar California. Otro de los hechos importantes, que también hemos hablado hace un rato, son las ferias comerciales. Estas ferias comerciales se importaron de Europa, es de tradición muy antigua, aunque muy extendidas durante toda la Edad Media, y era un fenómeno de intercambio comercial y festivo, para intercambiar productos, ganado, artesanía con los indígenas. No solo con los más tranquilos indios pueblos, sino también
con los indios de las praderas, estableciéndose, como he mencionado antes, esa tregua de Dios, ese periodo de paz. Las más conocidas en estos territorios eran las de las ferias que se realizaban en el entorno de Santa Fe, en la conocida como Feria de Taos y la Feria de Tecos. Los españoles aportaban objetos propios de su cultura popular y que hoy perduran en Texas, en Nuevo México, en Arizona, en California. Toda esta cultura está muy relacionada con el mundo del caballo. Los propios caballos que se importan son españoles, el caballo de las retuertas, que luego se conoce como el caballo besteño, en inglés Mustang, son esos caballos de las praderas, y luego todo el ajuar que conlleva el caballo, ¿no? El ajuar ecuestre, tanto el que lleva el caballo como la indumentaria del jinete, las sillas de montar, las bridas, los bocados, las espuelas, las riendas, toda la indumentaria del vaquero, el sombrero, el sombrero de ala ancha, la cuera, que como hemos visto, como llevaban los dragones de cuera, las botas, los zahones, que son las polainas, en fin, todo eso es una cultura que hoy perdura y que es claramente de tradición española. También el ganado. Se importa las ovejas churras y las vacas, la vaca mostrenca, que también viene de la marisma, con unos cuernos muchísimo más grandes, más adecuados a estos terrenos y que acaban convirtiéndose en la vaca típica del oeste americano, la Longhorn. El sistema, además, la transhumancia, el arreo de las reses, el tipo de regadíos muy adecuado para estos terrenos, pues todo eso se importa de tradición española. Es muy curioso en el armamento, vamos a fijarnos en un tipo de cuchillo que era muy apreciado por la población nativa, que era el cuchillo que se conoce como belduque. Era un cuchillo de tradición también andaluza, aunque la procedencia era flamenca. Y les llamaba mucho la atención por el tipo de filo de acero y de latón que los indios pues, no estaban acostumbrados. Y era un material muy, muy codiciado en estas ferias. Todos estos productos eran intercambiados por artesanías indígenas como zapatos, mantas de algodón, tejidos de todo tipo, y lo más importante y lo más apreciado por los nuevos pobladores, que eran las pieles de búfalo que aportaban los indios. Todo este comercio se convirtió en un elemento fundamental para la convivencia, lo que demuestra que las tribus indígenas sabían apreciar toda esta amalgama de cultura y este intercambio de productos. El sincretismo que se consiguió en estos territorios perdura hoy día. Es algo que nadie extraña si hablamos de México, pero sí si lo hacemos de Estados Unidos. Símbolos españoles aún perduran en banderas y en escudos oficiales de muchos estados y ciudades de este extenso país. España, además, fue decisiva para la formación de la nueva nación de los Estados Unidos, contribuyendo en la independencia de las 13 colonias, tanto económicamente como tácticamente, tras su participación en la guerra a partir de 1779. Aunque esto es otra historia que esperamos contarles desde el Museo Naval el año que viene. La cultura material y inmaterial española está presente en toda América, desde la Patagonia hasta las tierras de Alaska. Y es algo que creo que es importante conocer y difundir. Las migraciones de las culturas humanas no son algo puntual, de un momento, sino son de miles de años. Colonizaciones se han dado a lo largo de todos los tiempos y en todas las partes del mundo, desde la prehistoria hasta prácticamente nuestros días, y han hecho que muchas naciones hoy día tengan una gran riqueza cultural, fruto de estos mestizajes entre lo autóctono y lo que viene de fuera. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Berta, maravilloso. Macarena, no sé si quieres decir algo antes de pasar a de preguntas. Sí, yo creo que pasamos primero a las preguntas. Perfecto. Si queréis las preguntas, lo mejor es que las hagáis por chat
y yo las voy trasladando a la oradora. A ver, si se anima la gente, bueno, si nos vamos animando, si alguien quiere formularla oralmente también se puede, ¿eh? Entonces en este caso tiene que activar el audio. Sí. ¿Me oye, Berta? Sí. Quería preguntarle, ¿Santa Fe es entonces el asentamiento que consiguió ser más extenso y más duradero en el tiempo? Bueno, duradero no, porque todos los territorios que he ido describiendo perduraron hasta prácticamente 1821. Lo que sí que es verdad que el territorio de Nuevo México y Texas son territorios muy amplios y muy grandes, pero prácticamente España estuvo presente hasta que tuvo que vender la Florida. ¿Alguna otra? Bueno, Berta, yo quisiera preguntarte un poco cómo, vamos, si tenéis previsto alguna, digamos, relación especial con Estados Unidos, es decir, porque me sorprende, yo estuve viviendo 2 años en Estados Unidos cuando mis hijas eran pequeñas, estudiaban allí en la escuela elemental, y realmente el desconocimiento sobre el legado español en el primer caso y mexicano también era total. Es decir, hasta tal punto, por ejemplo, bueno, que desconocimiento en los libros, ¿no? Y por supuesto, ya lo que era impresionante era, recuerdo en San Francisco cuando le preguntaba a un taxista si sabía que San Francisco era un nombre español, es que ni eso sabía, ¿no? Taxista, ¿no? Bueno, no te pregunto, ¿tenéis previsto algún tipo, Berta, de acción en Estados Unidos con alguna entidad americana ahora o en el futuro desde el Museo Naval? Sí, sí, todo lo que dices es completamente cierto. Es tremendo. Yo también he vivido en Estados Unidos durante 2 años y lo primero, es verdad que el desconocimiento de España y de México, de la cultura, pero México está al lado y sí hay intercambio, la comida, en fin, hay mucho más acercamiento y sí conocen México, pero realmente España no lo conocen, muchas veces no saben ni situarlo en el mapa. Entonces, es verdad que con muchas instituciones lo que están haciendo es dar a conocer en los colegios, precisamente, no solo, las exposiciones, pues bueno, sabemos que es una punta de lanza, pero a través de actividades didácticas y de dar a conocer en los colegios, pues todo este legado español y qué es España y que de dónde viene, de dónde parte todo, ¿no? Y sí, estamos tratando, lo que pasa es que estamos todavía en el inicio, estamos tratando de contactar con diferentes instituciones americanas, como puede ser, por ejemplo, la Smithsonian o, bueno, pues otra serie de centros culturales importantes, para que haya un intercambio, es decir, que lo que hagamos nosotros desde el Museo Naval pueda llegar a estas instituciones y que ellos puedan venir y podamos tener pues, un acercamiento y, bueno, pues llegar a puntos en común y poder difundir, como he dicho a lo largo de toda la exposición, pues esta cultura que abarca no solamente lo material, sino también lo inmaterial. Bien, ¿verdad? Ahora ya voy a leer algunas intervenciones y preguntas por el chat. Primero, Marco Luque desde Cuzco dice muy buenas tardes a todos, esto lo ha dicho al inicio de la conferencia. Javier desde Bilbao, buenas tardes. Juan Gregorio Rejas dice excelente iniciativa, felicidades y gracias, saludos desde Madrid. Ya al final de la conferencia, doña Claudia Ayarte desde Monterrey, México, excelente ponencia, muchas gracias, saludos desde Monterrey. Manuel pregunta, magnífica conferencia. Hay más preguntas, Berta, O sea, dosifica. La primera pregunta, ¿fue decisiva la colonización de Juan de Oñate? Pregunta Manuel. Sí, claramente.
como hemos visto antes, fue completamente decisiva, es la que abre ese territorio hacia el norte y bueno, pues es que no puedo decir otra cosa, o sea, fue importantísima y fue un asentamiento que permitió, como he dicho, costó tanto conseguir esos asentamientos que claramente, pues para mí, realmente lo fue y consiguió que esos territorios de Nuevo México se pudieran establecer. Muy bien. Bueno, Ángel Justo, desde la Universidad de Sevilla, dice enhorabuena, Berta, por la estupenda conferencia. Gemma nos dice, pregunta Gemma, ¿qué otros objetos destacaría de la cultura material de esas expediciones / conquistas que se encuentren hoy en día en nuestros museos, además de cartografía o el tipo de cuchillo mencionado? O sea, ¿qué otros objetos destacarías? Muchas gracias. Bueno, nosotros, a ver, un poco tampoco quería alargarme en la charla, pero nosotros, por ejemplo, tenemos pues, utensilios y artefactos de los indios del norte de Estados Unidos. Tenemos un sombrero, tenemos lo que utilizaban para andar por la nieve, en fin, todo lo que es la indumentaria. Yo creo que hay muchas cosas, de las colecciones del Museo de América, hay muchas cosas que no conozco, pero estoy convencida que también tiene que haber muchísimo artefacto a nivel de etnografía que se encuentra en los museos y que se estudia como parte de esas culturas. Desde luego, esto es tema para otra conferencia. La colección etnográfica del Museo de América, efectivamente, Berta, es impresionante y hay mucho material precisamente del norte de esos territorios, de Canadá en particular. Efectivamente, y que no se conoce bien. Que no se conoce bien. Agustín Solano, gracias por la conferencia y pregunta, del patrimonio cultural religioso que pervive en los Estados Unidos de América, ¿cuál es el relevante desde su perspectiva? Bueno, en Estados Unidos, patrimonio cultural religioso queda a nivel arquitectónico, como hemos visto. Toda lo que, o sea, la conservación, además se ha conservado muy bien todo lo que son las misiones, la ruta de las misiones. La campana, por ejemplo, aparecen muchísimos símbolos en todo lo que son los escudos de muchas ciudades. Por ejemplo, el escudo de San Diego es uno de los más representativos, pero sí que es verdad que bueno, desde que Estados Unidos se crea como nación, la cultura religiosa católica pues no es la más conocida. Es verdad que muchos museos tienen ajuares religiosos católicos, pero muchas veces no son traídos de lo que era la vida cotidiana, sino que muchas veces pues, son compras de pues, todo lo que fue la formación de los museos en el siglo XIX y siglo XX, ¿no? En Estados Unidos. Pero realmente yo creo que lo más destacado es la arquitectura, las misiones. Muy bien. Gemma, que ha hecho una pregunta, dice, me ha encantado la conferencia. José María Moreno, enhorabuena Berta, estupenda conferencia. José Antonio, Juan Gregorio Rejas, quisiera hacer una pregunta por audio, si es posible. Juan Gregorio, perdona, activa tu audio y formula la pregunta, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. No sé si me oyen bien. Sí, buenas tardes. Bueno, primero felicitar a Berta. Me ha parecido una exposición excelente. Muchas gracias. Creo que has desarrollado muchos términos claves, ¿no? Que tienen que ver con el sincretismo, el mestizaje, con algunos hechos diferenciales que nos separan, ¿no? de otros procesos de colonización. O sea, me ha parecido excelente. Excelente también los mapas que has mostrado y que has utilizado, que también son una prueba de esa presencia, ¿no? Y también felicidades al Museo Naval en este sentido. Me ha encantado la utilización del término América, ¿no? Que los españoles y nuestros
amigos y hermanos americanos, comprendemos como que se refiere a todo el continente, ¿no? Y bueno, en este sentido, es verdad que hay un desconocimiento profundo a mi modo de ver y por mi experiencia en Estados Unidos de su propia historia, ¿no? Que quizá no es casual, ¿no? Pero es verdad que también hay algunos personajes clave, como el que ha mencionado Charles Fletcher Loomis, ¿no? Sí. Maravilloso, ¿no? Que pone en valor esa presencia y esa historia, ¿no? Española en América, ¿no? Entonces, bueno, quería poner encima o sea, plantear dos cosas, poner dos elementos muy brevemente, no me quiero extender. Por un lado, en mi opinión, creo que no es casual que fueran precisamente los españoles los que, para bien y para mal, eh, tuviéramos la presencia en América bueno, lo que yo considero algunas gestas, ¿no? Y tiene que ver, primero, por nuestra intrincada historia que tuvimos antes y porque somos un cruce de caminos también en Europa y en el mundo, también por nuestro carácter. Es un tema que a mí me parece que podría ser de investigación y que sería necesario que se publicara también en inglés y en otros idiomas, en francés, para, como digo, despejar ese desconocimiento que existe, ¿no? Y luego otro tema que quisiera poner encima de la mesa, que a su vez es una pregunta, ¿no? Berta, yo te pregunto, en mi opinión, bueno, ¿no crees que en realidad, si observamos en Estados Unidos, en Norteamérica, está, podríamos decir, triunfando el modelo hispano de mestizaje, el modelo hispano de interculturalidad? ¿Qué Bueno, opinión tienes al respecto sobre esto? yo creo que en Norteamérica, independientemente de su proceso colonizador, o sea, Estados Unidos me refiero, independientemente de su proceso colonizador anglosajón, sí que existe un enorme mestizaje que ha supuesto todo el siglo XX. O sea, realmente, a pesar de su inicio y de sus ideas y su sistema colonizador tan diferente al nuestro, Estados Unidos a día de hoy es un crisol de culturas. Entonces, realmente yo no creo que esté triunfando, yo creo que ha triunfado y precisamente yo creo que el éxito que tiene Estados Unidos y las grandes ciudades americanas es precisamente ese crisol de culturas. Y realmente estoy totalmente de acuerdo con esa idea de que España favoreció bueno, y que tuvo un sistema de asentarse en América y en otros territorios. Porque, bueno, no hemos hablado del Pacífico, pero bueno, podríamos hablar de todos los viajes al Pacífico, Filipinas, el español, la cultura española, como he explicado, desde la romanización vivimos desde la romanización y desde las colonizaciones anteriores, de Fenicia, los griegos, luego los cartagineses, los pueblos nativos españoles. O sea, ha sido una amalgama de culturas, luego la musulmana, la sefardí, en fin, tantas y tantas culturas que han convivido en España durante muchísimos siglos que yo creo que ese mestizaje era lógico que se produjera allá donde fueran. Y desde luego en Estados Unidos, yo por lo menos mi experiencia personal de haber vivido allí es que realmente ha triunfado ese mismo sistema con toda la gente que vive y que ha ido poblando ese país y que sigue poblándolo, ¿no? Gracias, Berta. Hay Muchas gracias. mensajes más. Marco Luque desde Cuzco, Perú. Enriquecedora y muy buena la ponencia. Felicitaciones. Juliana Moyano pregunta: quisiera saber, por favor, quién es el autor del mapa final. Gracias por la ponencia, muy interesante. También decir que Bodega y Cuadra nació en Lima, en el Virreinato del Perú. Bueno, primero, Bodega y el autor del mapa final y que Bodega y Cuadra puntualiza a Juliana que nació en Lima. Pues no sé, puede ser que me haya equivocado. No.
Y este último mapa, ay, se me ha olvidado poner la referencia, tendría que mirarlo. Sé que es... sé que hace referencia a lo que hablábamos antes de las ciudades de Quivira y de las 7 ciudades, pero no me acuerdo exactamente quién era el que hizo este mapa, tendría que mirarlo. Si, luego, Nacho, si quieres, le Yo guardo, tengo la conexión de Juliana. Vale. Podemos... y te mando la referencia. Perfecto. Consuelo Crespo, Gonzalo, magnífica y didáctica la exposición. Nacho, que me imagino que nos escribe desde Londres, enhorabuena, interesantísima ponencia. Ana Fernández de Mesa pregunta, ¿se está realizando alguna acción institucional para detener el ataque a nuestros personajes históricos, como Cristóbal Colón, Fray Junípero Serra, que conocemos? Como en algunas universidades que están atacando nuestro legado en Estados Unidos, ¿no? Con todo este movimiento Black Lives Matter. Sí. Pues, efectivamente, imagino que se refiere a estos ataques recientes. ¿Hay alguna acción institucional? Pues, pregunta Ana. A nivel institucional, es un poco lo que estoy diciendo. Hay instituciones, fundaciones y del ámbito privado o museos como el nuestro, que estamos intentando hacer esta especie como de tejido de contención, de defensa, para explicar las cosas como son, desde la historia, desde, pues, no sé, no desde lo personal, sino de la historia como es. Y bueno, pues, que yo sepa, a nivel oficial político no lo sé, no tengo ni idea. Pero a nivel institucional, desde luego, o sea, instituciones que se están entregando, hay muchas. Nosotros colaboramos con una fundación que se llama Legacy, de Legacy. Sé que existe otra que se llama Spanish Council, que también funciona fenomenal, que tiene pues, muchísimas actividades y muchísimas publicaciones. En fin, hay muchas instituciones que están surgiendo para... precisamente como esta especie de tejido de contención para, pues eso, pues para explicar bien las figuras y los hechos. Lo que he explicado de Fray Junípero Serra es que ha sido un personaje que no ha tenido, o sea, siempre ha sido muy reconocido y muy considerado. Y bueno, pues sé que está habiendo ciertos ataques, no sé a qué se deben, pero bueno, pues muchas veces es por ignorancia o bueno, pues, pero la verdad es que desde luego desde el Museo Naval hemos querido sumarnos a estas iniciativas que se han llevado a cabo tanto en Estados Unidos y como en España, vamos. Finalmente, José María Marañón, tesorero de nuestra asociación, escribe: bravo, Berta, muchas gracias por la magnífica conferencia que hermana todavía más al Museo Naval y al Museo de América. Un abrazo. Esas son todas las intervenciones. Berta y nuestra presidenta, no sé si que, porque no te queremos cansar, Berta, Macarena, no sé si querrás añadir algo. Bueno, nada más que agradecer a nuestra gran conferenciante Berta por la interesantísima exposición de este tema tan actual que nos ha hablado. También agradecer a todos los que habéis participado con vuestras preguntas, todo el interés que habéis mostrado por esta exposición. Y bueno, y como siempre a nuestro querido secretario general, Luis Fontes de Albornoz, que hace una labor encomiable coordinando todo el tema técnico para que todo funcione perfecto y podamos disfrutar como lo hemos hecho de esta y de todas las demás conferencias que hemos ido organizando a lo largo de este año. Y nada, y por mi parte nada más, espero veros de nuevo en la próxima conferencia que ya os anunciaremos la fecha próximamente. Y nada, buenas noches a todos, muchas gracias a Berta y muchas gracias a todos los participantes. Macarena, ¿podría decir algo más para concluir? Para decir claro, una cosita? por supuesto. Bueno, en primer lugar, me parece extraordinario el tema que habéis escogido. Es decir, todo lo que se haga en este sentido de hacer ver realmente la aportación de España a todo el mundo americano y evidentemente Estados Unidos, es que todo lo que se haga es poco, porque es un tema importante. Pero antes no sé qué comentario habéis hecho o ha hecho Berta con respecto al legado español de allí,
que es impresionante. Bueno, no lo has llegado a decir, pero se ha entendido cuando has hablado de Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra, que está enterrado allí en Carmel, hay una anécdota muy famosa que hay precisamente de Louis Stevenson. Louis Stevenson, el escritor de El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de La Isla del Tesoro, hace uno de esos típicos viajes que hacían los viajeros románticos de la segunda mitad del siglo XIX, que titula de Edimburgo a Silverado. Luego lo han traducido con otros nombres, pero bueno, ese es el origen. Llega allí y entonces, bueno, pues cae enfermo cerca de lo que hoy era la misión de Carmel, muy enfermo, pues lo típico, cogería alguna bacteria o algún virus local que no había manera y ya cree que se va a morir y está a punto de morirse. Y cuando ya está a punto de morirse, alguien le dice, oye, a lo mejor hay una manera de salvarte. ¿Quién? Se lo dice una india de origen español llamada Jacinta, que estaba con él, y le dice, puede que yo pueda recurrir a gente que estaba en la misión de San Carlos, la misión de Carmel, y que podría saber algo. Total, que efectivamente llama a alguien que era gente que había nacido y, como tú has explicado muy bien en la misión, y que se había formado allí porque la misión formaba todo un entorno de vida, de alguna manera casi paradisíaco, un poco, aunque fuera en otro entorno, se ve un poquito en la película de la misión, aunque evidentemente en la misión estamos hablando de la zona del Amazonas. Pero el caso es que llegan allí, esta mujer, y le da unas hierbas de pum, total, que estando ya al borde de la muerte, totalmente deshidratado, que se iba, que se moría, se cura. Total, que dice, bueno, yo quiero saber este sitio, que es la misión de Carmel, de donde estas personas se han formado, pues quiero estar allí, quiero conocerlo, pero... Y le dicen, ojo, está abandonado, estamos ya en la segunda mitad del siglo XIX, desde que se fueron los españoles. Es decir, que en el corto tiempo, estamos ya en la época en que ya ha caído bajo el gobierno de California, pero en el corto periodo de tránsito, desde que se van los españoles hasta la mitad de la segunda mitad del siglo XIX, ya había quedado abandonado. Pero el día 4 de noviembre, festividad de San Carlos Borromeo, se siguen reuniendo allí la gente. Con lo cual usted podrá ver lo que hay allí. Dice, pues muy bien, faltan pocos días, pues vamos a ir allí. Y va allí y su gran sorpresa es que se encuentra cantidad de gente, de hijos y nietos de los que habían estado educándose allí, impresionantemente, pero lo que le deja absolutamente alucinado es que todos empiezan a cantar en latín las cánticos que se habían enseñado de generación en generación, cantos religiosos allí. Y entonces realmente él queda absolutamente impactado, y creo que es muy bonita la anécdota desde el punto de vista de la transmisión de conocimientos, de que realmente los indios, 2 generaciones o una generación después de que se hubieran tenido allí, era tal el cariño que tenían al sitio que seguían yendo allí el día de San Carlos Borromeo, el día de la misión de San Carlos. La misión se llamaba así. Y efectivamente del saber y efectivamente cantaban las canciones en latín. Afortunadamente, de esa situación derruida que había en 1880, 1890, pues hoy la misión ya desde hace muchos años es una preciosidad y la tienen muy bien cuidada allí, pero bueno, sí, hay misas, etcétera, si uno va el domingo, pero vamos, perdonad, pero es que me ha encantado la conferencia y es un tema que ahí me toca muy, muy hondo. Muchas Pues gracias, nada, Carlos. muchas gracias también. Carlos, presidente de la Real Academia del Mar y vocal de nuestra asociación. Yo creo que también te vamos a tener que pedir que nos des una conferencia, don Carlos. Yo creo que sí, Carlos, yo creo que sí, vete preparándote. Bueno, pues por nuestra parte nada más, agradeceros a todos y nada, desearos que tengáis un buen fin de día, buen fin de semana y hasta la próxima, que esperemos que sea pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Berta. Gracias. Felicitaciones y gracias.